Recién hacíamos la introducción, primero haciendo, digamos, un contexto de lo que está pasando en Dubái en este momento, la COP28 que se está desarrollando, que siempre queda en lo formal, ¿no? ¿Qué pasa con las medidas que se toman ahí? Pero eso tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar ahora, que es, bueno, cómo es entendido el cambio climático a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra. La gente lo ve, lo entiende. Bueno, según un estudio que se dio a conocer por una revista que se llama Nature Human Behavior, un tercio de la población mundial hasta el día de hoy todavía descree de las consecuencias del cambio climático. Es decir, a pesar de que han cambiado las condiciones de vida, se vio deteriorado nuestro bienestar, a pesar de la cantidad de lluvias, de sequías, todavía hay gente que no cree en el cambio climático. Pero bueno, no soy yo quien les va a contar de este tema, sino que es el invitado. Exactamente, porque está con nosotros Inti Bonomo. Él es director de carrera de gestión ambiental en la UADE. Muchísimas gracias por venir aquí a Mañanas Públicas. Y bueno, un poco en lo que plantea Faba, también preguntarte, ¿por qué crees vos que sucede esto de que todo el mundo niega algo que está a la vista de todos, ¿no? Sequías, inundaciones, temperaturas súper elevadas. ¿Por qué aún se sigue negando el cambio climático? Sí, digamos, la respuesta yo creo que está en este aspecto de el cambio climático es tan abrumador, es una cosa tan abrumadora que cambia tanto de eje en nuestra vida, que pasa un poco lo mismo que pasó en algún momento quizá con el COVID, que la gente no existe, y vos lo ves en un microscopio, digamos. Después uno puede discutir las políticas y todo eso y debatirlas, pero el cambio climático es lo mismo. Nosotros, quienes estudiamos estas cosas para estudiar el cambio climático, lo que hacemos es agarrar unos tubos de hielo de la Antártida, que ahí se va acumulando, de la Antártida o del Ártico, en general del Ártico porque está más cerca de Estados Unidos, porque ahí se va acumulando hielo durante mucho tiempo. Entonces, si uno perfora el hielo, lo que hace de alguna manera es ir viajando al pasado de la Tierra. ¿Y qué se ve ahí? Abrimos los tubos de hielo y le contamos las burbujas a ver qué tiene adentro, digamos. Y ahí vemos que había menos dióxido de carbono, que es justo el que empieza a aparecer a medida que empieza la revolución industrial. Es justo el que tenemos contabilizado, que echamos también desde las fábricas a través de los combustibles fósiles. O sea, cierra todo de muchas maneras. Aparte hay como marcas moleculares en ese dióxido de carbono que hace que también sepamos de que es un combustible muy viejo. Es súper interesante lo que decís, y ahora te doy lugar, Fabi, porque uno cree en el cambio climático como algo intangible, ¿no? Como algo que no se puede medir, como algo que no se puede ver, que son opiniones. De repente está aumentando la temperatura. Está buenísimo esto que decís, porque digo, hay algo concreto que a ustedes en las investigaciones les demuestra que esto está pasando y a gran escala. Sí, ni siquiera serían investigaciones, es... Sí, la realidad, claro, bueno. Es como para un médico ver el corazón, digamos, que alguien le diga, che, no creo en el corazón, y bueno, hay que remontarse muy atrás para poder explicar esas cosas. Pero bueno, pero así todo, cuando le preguntás a la gente si le interesa el tema del cambio climático, la gran mayoría te dice que sí, que le interesa y que sí, que le preocupa. Sobre todo las juventudes, ¿no? En eso hay también un corte generacional importante en donde se ve muy claro las juventudes que nacieron con esa educación y las que no. Quería preguntarte, porque si hay algo que además muestra este estudio y destaca, es que se descubrió que las personas no procesan los mensajes científicos como receptores neutrales, o sea, estas personas que no creen en el cambio climático, sino que lo asocian con, digamos, hay incidencia de creencias previas, deseos para el futuro, vínculos emocionales, contextos socioculturales e ideológicos. Es decir, lo que antes la ciencia se mostraba como casi una institución que te hablaba y uno tenía que respetar, hoy está intervenido por múltiples emociones, ideologías, te diría hasta la cuestión de la fake news, cómo se relatan las noticias. ¿Cómo crees que interviene el mundo de la creación de los mensajes y de la fake news en lo que muestra la ciencia? Bueno, sobre las fake news hay varios documentales en YouTube. Si vos buscás, no busquen, o búsquenlos, pero véanlos con mirada crítica, mejor dicho. Hay muchos documentales que hablan de lo falso del cambio climático y ha habido juicios en Estados Unidos porque se descubrió que fueron financiados por lobbies de combustibles fósiles, digamos. O sea, ahí hay un canal completamente demostrado y probado, no es conspiranoia. Está ahí a la vista de la justicia que hubo y hay lobby contra el cambio climático. Y ha tomado cierta relevancia para mí por esto que vos decías, aceptar que existe el cambio climático y que existe con la gravedad que además en este último año estamos empezando a ver,
que hasta los científicos se están sorprendiendo. ¿Cuáles serían esos hechos graves? Digo, para mencionarlo y que la gente también pueda dimensionar en su casa. Mira, nosotros teníamos pensado, está el famoso Acuerdo de París, que es el compromiso de todo el mundo de bajar, de que las emisiones queden entre 1,5 y 2 grados. Y eso se firma porque era posible científicamente cuando se firma, o al menos eso es lo que creíamos. En este último año, la temperatura este año pasó los 2 grados. Eso tiene algunos fenómenos regionales, climáticos, que podrían estar moviendo un poquitito la aguja, pero realmente no sabemos si esto va a permanecer así, pero de permanecer así, estamos frente a un quiebre en los modelos del IPCC, es decir, los científicos están quedando extremadamente conservadores en términos de lo que podría pasar, y esto que creíamos que íbamos a ver en 20, 30 años, lo estamos viendo hoy. Ahora, con lo cual, el mundo más catastrófico que pensábamos ver en 2100 también se adelantaría. Si esto sigue el patrón que siguió este último año, hay que ver si fue una anomalía o si es producto de algunas cosas que todavía no comprendemos bien. ¿Lupi? Sí, quería retomar la mirada de las juventudes, porque la verdad que yo esta vez le pregunté a algunos chicos y chicas que votaban a la Libertad Avanza sobre este punto del cambio climático, y los que más se habían fijado en las propuestas decían que lo que repetía el presidente electo, que es que no es así, que no es para tanto, que cada X cantidad de miles de años la Tierra generalmente se calienta, y entonces, bueno, llegamos ahí. No sé de qué manera doblegar esa información para que les parezca más cercano, porque este argumento también me lo compartieron diciendo que hay cosas más urgentes. Y ahí podemos llevar esta discusión a la histórica de extractivismo o no, ¿no? O sea, ¿qué hace un país en desarrollo? ¿Revienta sus recursos naturales para poder desarrollarse o los cuida? Todo este barullo no sé cómo explicarlo o cómo debatirlo con los chicos, que además, por ejemplo, te dicen, no me importa el cambio climático si veo que mi abuelo no se puede comprar un bife. Y son chicos que no es que no les importa la tierra. Digo, ¿cómo hacemos para compartir? Para que esa teoría sea igual de importante que haya un bife en la mesa. Mi máximo argumento donde logré una mínima dudita fue, mira, está bien, si la tierra cada X cantidad de años se calienta, antes no estábamos nosotros, o sea, algo hicimos. O sea, si vos me das un vaso de agua y yo meto el dedo, algo le va a pasar al agua. Sí, pero bueno, no sé cómo avanzar. Lo primero es eso, que es real. Cuando te dicen, no, pero la Tierra ya estuvo tan caliente, este dióxido de carbono existió. Sí, es real, no estábamos nosotros, tal cual. Y hay una particularidad muy grande que tiene que ver con la tasa a la cual ocurría eso. Cuando han ocurrido cambios climáticos en la Tierra, la Tierra fue una bola de fuego en algún momento, cuando se empezó a formar. Pero bueno, sí, no podríamos crear una sociedad ahí, no podríamos vivir, no podría haber mamíferos ni siquiera, ni vida probablemente. Los cambios climáticos que se dieron en la historia reciente, igual estamos hablando hace millones de años, 400.000 años, eran cambios de entre 180 y 300 partes por millón de dióxido de carbono, no importa, pero eran cambios que duraban 100.000 años. Y ahora lo que vemos es que se perforó ese techo de 300 partes por millón, ahora estamos en 420, algo que la Tierra nunca vio en la historia contemporánea de las especies que hoy conviven ahí. Y además lo hizo en 200 años. O sea, cuando uno ve la curva, es una curvita que va haciendo así y en los últimos 200 años hace esto. Y es muy evidente que es así. Es verdad que hubo cambio climático. No estábamos nosotros, era otro planeta y ocurrían muy estirados en el tiempo. Ahora, este cambio que se disparó habla de esta presencia del hombre. Claro, y además una eso que les decía. ¿no? Claro. Una aceleración. No, y recién hablaste de algo que me parece que es clave, que es el lobby de los países productores de combustibles, sobre todo fósiles, que son quienes hoy intervienen también en el lobby para que no se cumplan los acuerdos para limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Y yo pensaba, tenemos la COP en este momento que se está desarrollando en Dubái, donde se ponen en discusión los acuerdos y compromisos que firmaron todos, que se acordaron todos. De repente son también esos países los que limitan el cumplimiento por el mismo lobby. ¿Qué es lo que pasa que es tan evidente y no pasa nada? O sea, ¿cuáles son los poderes que intervienen ahí atrás? Es una pregunta para la cual la respuesta es para debatirla días enteros. Capaz no les interese tanto, a mí sí. Digo, yo me quedo... nos interesa, capaz la televisión no nos daría el tiempo para hacer. Capaz la televisión no nos daría el tiempo, pero está eso bueno quise decir. postularlo también para todos quienes nos están mirando en todo el país, en los diferentes territorios que tenemos. Acá no. decíamos llueve en Concordia, las inundaciones están en Concordia, ¿no? Sí, en la más de zona 400... Así que capaz tu ejemplo le sirve. Sí, ahí hay clics que están haciendo, que tienen que ver con cuestiones culturales.
Yo creo que se frena más las negociaciones por impericia humana que por grandes lobbies. Digo, están operando los grandes lobbies sin duda, pero creo que tiene que ver mucho más con que jefes de Estado que todavía no hicieron el clic. Hay países que van haciendo el clic. Si uno mira, sin ir más lejos, y voy conectando con la pregunta que me hacías vos, Europa hoy está recontra pro cambio climático, sobre todo para afuera, que eso es algo hipócrita de su parte, pero que nos toca a nosotros. O sea, nosotros no decimos si Europa es hipócrita o no. Entonces, si vos querés ir a negociar con Europa, Macron dijo que iba a dar de baja el acuerdo Mercosur-Unión Europea por el cambio climático y porque Brasil y Argentina no parece que se vayan a poner las pilas. Primero era Brasil, ahora aparece en el radar Argentina. Y después tenés, no sé, países como China, que históricamente tenían ese mismo pensamiento de lo primero salir de la pobreza, después vemos el cambio climático, hasta que se dieron cuenta de que no va a haber salir de la pobreza si no hay un cuidado del cambio y de los climático. recursos, porque los recursos también son ganancia económica. Vamos a poner nombre y ahora apellido, China lidera. Entonces, estás China liderando, Unión Europea también. Sí. ¿El problema es Estados Unidos? El problema es la infraestructura que hay, Estados Unidos... Y los intereses que representan. Y los intereses que representan Estados Unidos, de palabra, ahora está mucho más comprometido, viene de la época trumpista donde se negaba el cambio climático. Como acá con Bolsonaro en Brasil, como Claro, Milei ahora con probablemente. Lula se supone que Brasil debería volver a instalar esta política de Sí, que cuidado. justo tuvo una polémica ahora porque firmó con la OPEP, digamos, ahí hay una cuestión, pero sí, Estados Unidos dice que va a hacer mucho más de lo que termina haciendo. Ese suele ser un poco fue el primero papel. que ante la aprobación del fondo que se va a utilizar para financiar a los países en desarrollo, fue el que dijo, bueno, yo lo cumplo, pero sí es solamente voluntario. Es decir, se hace un compromiso y siempre Estados Unidos predomina con una posición particular también por el poder que tiene. Sí, ahí de vuelta, ¿no? Nosotros viéndolo desde la realpolitik, digamos, ¿no? Como, ¿qué hacemos nosotros? Porque yo siempre digo como, cuando yo voy afuera y estoy en una conferencia afuera en Estados Unidos, en Europa, los mato, les tiro con toda la metralleta de culpas y responsabilidades que se merecen. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros después como hago el argentinos? mea culpa Pues llego acá y digo, No, pero aparte en tu casa, la lavás, cerrá el agua, tirá poco la cadena, o sea, también esas cosas, por lo menos para tomar conciencia y acercarte después a un discurso porque muchas cosas que estamos diciendo acá, las personas que nos están viendo... Sí, a ver, cuando nos lavamos los dientes, digo, no dejes la canilla abierta. Bueno, de hecho, cuando entras como a la decía, ducha no la prendas antes de en Europa meterte. está mucho más instalado en la vida cotidiana de las personas. Exacto. La separación en origen de residuos, la cuestión del agua, la energía, eso acá no pasa. Y ahí tenés, en Europa, el contexto geopolítico es símil guerra, digamos, ¿no? Con una guerra ahí en la frontera. Sí. Hay una crisis energética grande por todo el tema del gas y demás. El país que más se rió de esta situación es España. Alemania, Francia, que la solemos ver como... El país que más se rió es España. ¿Por qué? Porque apostó a las energías renovables en los últimos 5 años y tenía los precios desplomados. Estaba pagando 20 euros del kilowatt hora cuando en Francia y en Alemania estaban 300, 400. Mientras en Alemania tenía que prender el lavarropa a las 3 de la mañana para poder sobrevivir y pagar la cuenta de luz. En España, si bien es mucho más cara acá la energía, podían hacerlo y era por las renovables. Entonces ahí se conecta con hay que salir de la pobreza. Sí, el ambiente, la economía con el cambio climático, Exacto. ¿no? Digo, no son mundos paralelos, sino que se interlazan en la vida cotidiana. Un compromiso de los gobiernos locales, ¿no? Y pasando a este tema, te pregunto qué pensás de los próximos años. Ya se sabe que, por lo menos a priori, el Ministerio de Medio Ambiente va a desaparecer. No sabemos si va a formar parte de alguna secretaría, de algún otro, digamos, de alguna agencia gubernamental, no se sabe si va a ser una dejerarquización o si va a dejar de existir. No se sabe quién va a estar a cargo, no hay nombres todavía. Y sabemos cuál es la postura del próximo presidente en términos de cuidado del medio ambiente y de cambio climático. ¿Cómo evaluás los próximos años? Decididamente que el Ministerio de Ambiente pierda su jerarquía es un paso, no, muchos pasos para atrás. Ahí hay cuestiones legales igual que no pueden desaparecer. Yo no sé cómo los va a resolver logísticamente. O sea, alguna agencia gubernamental lo tiene que cumplir. Lo tiene que cumplir Alguien por lo tiene ley. que absorber. Y no solo hay muchas leyes internas operativas de comercio. O sea, quiero hacer una fábrica, necesito presentar una evaluación de impacto ambiental, necesitas a alguien que la analice o tenés que cambiar toda la ley y sobre todo muchas leyes ambientales son una cosa que se llama leyes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos tienen jerarquía constitucional. Es decir, que
pesan más que las leyes que pueda sacar el Congreso. Entonces, vos no podés ir en contra de la Ley General de Ambiente, no podés ir en contra de la Ley de Presupuesto Mínimo de Bosque, no podés ir en contra de todos los tratados ratificados en el Congreso de Cambio Climático porque tienen peso constitucional. Entonces, si no hay nadie que los operativice, se van a empezar a acumular demandas y denuncias en la justicia y puede actuar la ley, pero sobre todo, además de lo que puede pasar judicialmente, Estados Unidos, cuando fue a hacer la gira para juntar fondos ahora, o que no sé a qué bien a qué fue, con lo único que se volvió es con una promesa de que el FMI le dijo, mira, yo te doy $1.000 millones si los gastás en cambio climático. O sea, hay que entender que el cambio climático, el ambiente, es una posibilidad de financiarse, es una Te posibilidad iba a decir de que le bajan de que entren impuestos, dólares. además a las empresas, que les gusta Claro. mucho eso. Entonces, ahí hay un montón para ganar. O sea, de ese tendría que lado. ser una cuestión hasta de viveza del Sí, próximo. sí, Claro, de sería que muy es poco- económicamente favorable para la Argentina, digo, ocuparse del tema. Va a ir Juli. al G7 y le van a decir, escuchame una cosa, ¿qué vas a hacer ¿Qué en la COP? hiciste? Eso Claro. le van a preguntar. Claro. Y él va a tener que poder dar una respuesta. Le pasó a todo, digamos, nosotros no hemos tenido ningún presidente pro cambio climático No. que se cargue la agenda. Bueno, a todos les pasa más o menos lo mismo, que empiezan diciendo, bueno, a esto lo tengo al costadito, y cuando empieza a salir al mundo internacional, viene Macron, viene la Unión Europea, viene Pedro Sánchez, viene Xi Jinping, viene Biden, y te dice, che, ¿qué estás haciendo con esto? Pues nos preocupa esto. Claro. Juli. Inti, hay algo que sucedió en pandemia que supuestamente había como una especie de eslogan en donde después de esto vamos a volver y volvemos mejores o vamos a ser mejores personas y todavía estoy esperando que por lo seamos menos mejores. me suceda. Vimos muchos animales y muchas especies en lugares en donde al estar todos encerrados no estaban y parecía como una novedad cuando en realidad era como algo obvio porque nosotros venimos ocupando cada vez más el espacio natural de muchas especies. Y también en relación a muchas organizaciones, digo, de hecho, por ejemplo, Dani, este año, digo, estamos cuidando animales, rescatándolos, recuperándolos. ¿Qué le podés aconsejar a las personas que te están mirando de qué es lo más a mano que podés hacer para cuidar lo más que puedas el medio ambiente, el ecosistema, tu casa, tu entorno, tu barrio? ¿Qué le podrías decir? Voy a dar una respuesta poco feliz. ¿Y qué es lo que más? Y también me gustaría saber, porque yo reciclo mucho y también quiero saber qué es lo que más crees o sabés que contamina. No, hay cosas que hay que hacer por una cuestión de comunalidad y de comunidad con el otro que tienen que ver con reciclar. Si vos reciclas y separás la basura, el cartonero va a pasar menos tiempo revolviéndola. Totalmente. Y me parece que es una cuestión Es de dignidad conciencia humana. social también. Sí. Por facilitarle el trabajo al tipo que Sí, nos está salvando que el convivencia, SEAM se convivencia. colapse. Claro. Claro. Hay cosas de esa índole. Ahora, después, ¿qué hay que hacer para cuestiones ambientales? Hay que organizarse políticamente, hay que participar, hay que involucrarse, hay que demandar, porque haciendo compost está buenísimo y es necesario por esto que decíamos, para que no se llene el SEAMSE. pero no salvamos Pero el el cambio planeta climático solo. no se va a Claro, solucionar con eso. porque la mitad de la población haga compost. Vamos a solucionar un montón el tema de los residuos, que es uno de los problemas, y está buenísimo, y doy talleres de compost. Lo que pasa No, es que pero justo igual el que- residuo económicamente a todos los estados también es mucha ganancia de dinero, entonces obviamente no todos quieren Sí, que hagamos esa Es un negociado, el recolección. que lo vea bien lo ve como pérdida. De hecho, hay muchos municipios que cuando vos le llevas un plan de gestión de residuos, está contentísimo, pues Claro. se ahorra Sí, claro. en los municipales, Obvio. a veces un 20-30% del presupuesto. Sí, claro. ¿Sabes cómo te mira cuando le decís esto te lo bajo a la mitad? Sí, Te- claro. te quiere hacer una estatua. Bueno, Inti Bonomo, director de carrera de gestión ambiental de la UADE, muchísimas gracias por haber pasado por Mañanas Públicas. Ojalá te recibamos pronto con buenas noticias, porque por ahora solo sabemos que estamos haciendo daño, ¿no? Dale, Digo, ¿puedo pasar un mini chivito? Obvio. El Obvio. lunes que viene a las 7 de la tarde en la sede Belgrano de la UADE vamos a estar dando una charla sobre cambio climático. Abierta. Gratuita. ¿Hay que anotarse, no? Hay que anotarse. ¿A dónde? En @intibonomo me escriben, Bien. que es mi Instagram, Perfecto. ¡intibonomo, y ahí yo les pongo ¿Cómo todo el hacerlo? link y todo cómo hacer. Espectacular. Si quieren profundizar en este tema, ahí vamos a tener 2 horitas para hablar tranquilo. Muchas gracias. Gracias. Por Inti, favor, un gracias a placer ustedes. tenerte. Y ahora sí es